capítulo 2 de Romanos. Vamos a leer los primeros 11 versículos y vamos a rogar a Dios que nos dé la oportunidad de terminarlos. Dice así la palabra del Señor, acompáñeme: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿O piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Oremos. Señor, hoy hemos alabado tu nombre y nos has declarado tu presencia por el gozo que hiciste surgir en cada uno. Hemos escuchado, Señor, acerca de tu naturaleza, de tu esencia, y eso ha complacido nuestro corazón. Ha respondido dudas, Señor, y has tenido la gracia y la misericordia de abrir nuestro entendimiento, Señor. Ahora te pedimos que conforme tu palabra, así como fue dictada de tu boca y fue escrita por los instrumentos que tú escogiste para ello, hoy te rogamos que ingrese a nuestro corazón, a nuestra mente, produzca el cambio y el efecto que tú deseas en nuestras vidas. Trae, oh Señor, una bendición con tu palabra que nos impulse no solamente al querer, sino al hacer conforme a tu propósito. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Habíamos estado estudiando las 2 semanas anteriores acerca de la condición del hombre. ¿Cómo es el hombre? De lo que se llenó y en lo que se convirtió el hombre, nos declara el capítulo 1 de Romanos. Habíamos visto, solo como por un breve repaso, a partir del verso 28 del capítulo anterior, dice que como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente que Él reprueba. Y entonces se llenaron de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Se llenaron de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Se transformaron en murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Ese es el veredicto de Dios en relación a nosotros los seres humanos. Así somos. Gústenos o no, intentemos estar de acuerdo o no intentemos estar de acuerdo, tratando de justificar que no sea así la realidad o aceptándola como es, independientemente de eso, Dios nos ha considerado al género humano de esa naturaleza, de esa esencia, hoy que estamos estudiando la esencia. Así somos. Con esa forma de ser el ser humano, alejado de Dios, voluntariamente ignorante, vano, endurecido, oscurecido en sus pensamientos, viene la retórica de inicio del capítulo 2. Y es una retórica muy interesante. Pablo tiene la costumbre de escribir tal como él
hablaba. En aquella época había una forma de enseñar que utilizaban los maestros, los discípulos. Los que enseñaban la ley enseñaban bajo una forma muy interesante, y eso se llama la diatriba. ¿Saben qué es diatriba? Yo voy narrando, voy explicando el tema en referencia, pero de inmediato introduzco a otra persona imaginariamente como que estuviese interrelacionando conmigo. Entonces, a cada cosa que yo digo, imagino que hay alguien que de pronto sale con alguna pregunta o que sale con algún cuestionamiento, ¿verdad? E introduzco ese cuestionamiento dentro de lo que vengo diciendo para aclararlo, para responderlo como si hubiese alguien conversando conmigo. Entonces, Pablo habla de esa manera y aquí le viene diciendo a todo hombre en todo lugar cuál es la condición que tiene delante de Dios. Y le ha dicho todo lo malo que es. Ahora Pablo de pronto piensa en qué pudo haber dicho ese interrelator suyo. ¿Qué pudo haber pensado? A ver, ¿qué es lo clásico que hacemos los seres humanos cuando se nos ha desnudado, se nos ha expuesto nuestra condición y nuestra condición de pecado? Nuestra culpa está expuesta. ¿Cuál es la forma tradicional de comportamiento humano? Bueno, la forma tradicional es buscar alguna excusa, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros hacemos, justificarnos con alguna excusa para tratar de tapar, de esconder, de no asumir las consecuencias de lo que se nos acaba de exponer. Y por eso Pablo se adelanta al pensamiento de ese interlocutor y comienza diciendo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. No pienses que puedes encontrar alguna excusa a todo lo que ya Dios ha dicho que eres, a todo lo que ya Dios ha dicho que tú produces, a todo lo malo, maligno, perverso que es tu pensamiento, que es tu forma de ser. El ser humano es malo. Y no estoy ofendiendo a nadie, ni me estoy dirigiendo a nadie, sino que la Biblia dice que no hay bueno ni uno. ¿Eso qué significa? Automáticamente todos son malos. ¿Ve? Así que el ser humano, por ser humano, es malo. Hasta aquí estamos claros. De pronto intenta enredarse un poco la cosa, pero yo creo que vamos bien. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. No tienes ningún pretexto, no tienes ninguna excusa. ¿Sabe qué es una excusa? Es una forma de tapar, ¿ve? Es una forma de oscurecer, de poner un argumento de tal manera que aquel argumento inicial se vea tapado, escondido. Es lo mismo de un engaño, de una mentira. No afrontar la verdad, sino que buscar un argumento que me permita ocultar, disfrazar, tapar esa condición que ya se me había dicho, esa verdad que estaba expuesta. ¿Ve qué interesante? El ser humano ha tenido la costumbre desde siempre. Recordemos lo que pasó con Adán y con Eva. ¿Se acuerdan lo que pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó cuando Dios vino y habló con ellos y les expuso la verdad y les dijo: ustedes desobedecieron? ¿Por qué me desobedecieron? Y en vez de explicar el por qué, empezaron a poner excusas, ¿no es cierto? El hombre dijo: es que la mujer que me diste, y se excusa pasándole ese juicio que Dios está haciendo sobre Adán, se lo está atribuyendo ¿a quién? ¿A Eva o al mismo Dios? ¿No es cierto? Porque me diste esa mujer. Entonces la culpa es tuya. Y Eva, lejos de devolver a Adán su responsabilidad, decirle: no, un momentito, Adán, a usted Dios lo está llamando a cuentas, agárrese con él, ve a ver cómo le respondo. No,
Eva hace lo mismo, busca cómo desviar esa responsabilidad hacia la serpiente y hacer que el juicio caiga sobre la serpiente, como en efecto cayó. Aquí el hombre, en este primer verso, se atreve a excusarse delante de Dios, haciendo exactamente lo mismo, desviando el juicio personal y haciéndoselo recaer a otro. Fíjese, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Mire, esto es clásico y uno lo ve en casa con los hijos. Y usted le llama la atención a uno porque, por ejemplo, desobedeció. Y entonces lo primero que hace ese hijo que desobedeció es acusar a su hermano que también desobedeció. O que mintió. O que hizo cualquier otra cosa, pero desvía el juicio que va sobre él utilizando una técnica muy interesante. Yo voy a atreverme a juzgar lo que hizo mi hermano. Porque vea, Señor, él hizo mal. ¿Ve? Él es mentiroso. Entonces el juicio de Dios va a caer sobre el mentiroso. Claro que sí. Esa es la esencia, el comportamiento del ser humano. Remitir el juicio que le correspondía, hacérselo llegar a otra persona. Evitar el juicio personal. ¿Por qué? Porque hay una realidad. El ser humano nunca va a ignorar, a desconocer que el juicio de Dios es real, es visible. Se nota que Dios trae juicio. Que su ira se ve. Por eso en el verso 18 del capítulo anterior dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. No dice se revelará, sino dice se revela. No dice se reveló allá en el pasado como algo que aconteció y ya. No, dice la ira de Dios permanece continuamente siendo revelada contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre, lejos de asumir su realidad, su verdad, prefiere ocultarla, taparla, excusarla, y aquí en este momento usando una táctica muy interesante, y es que el juicio caiga sobre otros. Y Pablo le advierte al ser humano ese que le iba a decir, Pablo, pero un momento, usted ha dicho que todos son malos, pero fíjese, no me hable a mí, vea aquel, ¿verdad? Ve al otro. Digo, pareciera como que de pronto se vino a sentar aquí por ahí del año 2012, 2013, a sentar en la iglesia bautista Betel, ¿verdad? Cuando el pastor hace recaer una sentencia de Dios sobre un pecado que usted y yo estamos cometiendo, y lo primero que hacemos es decir, pero es que, fíjese el otro hermano, sí, eso es para la otra hermana, eso es para aquel, pero no es conmigo, ¿verdad? Parece que Pablo se adelanta y dice, hombre, no tienes ninguna excusa delante de Dios. El hecho de que los demás pequen no autoriza, no le da permiso, no le excusa que usted también haya caído en pecado como yo tampoco. Tengo justificación, tengo una forma de tapar mi maldad. Y es interesante. Se fija que dice, quien quiera que seas tú que juzgas. Pablo se atreve a meter a toda la humanidad y todo tipo de pensamiento, todo tipo de persona, en todo lugar, en todo momento, haya escuchado o no haya escuchado de Dios, lo mete dentro de un grupo que se llama quien quiera que seas tú. No queda ni el judío afuera, no queda ni el griego afuera, no queda ni el joven afuera, no queda el adulto afuera, no queda el niño afuera, no queda la mujer, no queda el varón, no queda el tico ni queda tampoco el alemán afuera. Todos y cada uno de los que vivimos, vivieron y vivirán en esta tierra entran dentro de este juicio que Pablo dice. Nadie tiene excusa. Quien quiera que seas, donde quiera que te encuentres,
En el estado y condición, sea que tengas muchos favores de Dios, sea que apenas hayas recibido 1 o 2 favores de Dios, sea que vivas en abundancia o que vivas en escasez, sea que tengas riqueza o que estés pobreza, sea que estés enfermo o tengas salud, no hay ninguna excusa delante de Dios para nuestra condición de pecado. Quien quiera que sea usted y yo, que seamos, estamos sin excusa. ¿Por qué? Porque al emitir juicio contra otra persona nos ubicamos en una posición sumamente peligrosa. Nos ubicamos en una posición que trae sus graves consecuencias. Para comenzar, nos convertimos en jueces. Qué ironía, ¿no? Nos convertimos en jueces. Estamos juzgando a otro. Y voy a decirle aquí una frase que por más que la pensé, o sea, no la pude redactar mejor. Esto es propio de Jaime Rivera, no es bíblico, pero va relacionado. Es más, se lo voy a decir. Si el hombre juzga, presume de saber lo que es bueno y malo delante de Dios. Y por la desobediencia a ese conocimiento es culpable. Otra vez, si yo juzgo a mi hermano, estoy presumiendo que sé lo que es bueno y lo que es malo porque lo estoy juzgando. Estoy diciendo eso está malo delante de Dios. Ahora el problema está en que si yo conozco lo que es bueno y malo delante de Dios y lo desobedezco, yo soy el culpable, ¿no es cierto? Mejor no juzgo porque podría decir, no sé lo que es bien y qué es mal. Pero al juzgar a otro, estoy diciendo, yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Ah, como lo sabes, entonces la pregunta es, ¿y por qué no haces lo bueno? Como no lo haces, eres culpable delante de Dios. Ahí dice claramente, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces exactamente lo mismo. Si culpas a tu hermano y lo juzgas porque él es desobediente de cualquier porción de la ley de Jehová, tenga mucho cuidado, porque en alguna otra porción de la ley de Jehová, el culpable es usted. El culpable soy yo. De tal manera que si yo digo, yo juzgo, me estoy colocando en la posición de juez que le pertenece solo a Dios para comenzar. Pero lo peor es que me estoy convirtiendo en un gran conocedor de la ley de Jehová. Entonces la pregunta es, ¿por qué no pones por obra todos sus mandamientos? Y vamos a entrar aquí al segundo punto. Primero, el hombre es inexcusable, pero ahora vamos a ver el juicio que hace el hombre. Vamos a ver cómo juzgan los hombres. Y no me refiero a los tribunales de justicia, ¿verdad? Porque los tribunales de justicia no juzgan por la ley de Jehová, juzgan por sus propias leyes. Aún así el juicio de Dios viene, bandidos jueces. En lo que juzgamos a otros nos condenamos a nosotros mismos. Mire, el hombre no tiene autorización de parte de Dios para juzgar a otro hombre. Reitero, Dios no concedió el juzgar a los seres humanos a ninguna persona, a ningún hombre. Ciertamente, cuando usted lee Génesis capítulo 1 y verso 26, te dice que el hombre puede enseñorear y sojuzgar sobre las aves de los cielos, los peces del mar. Dice que los animales terrestres también. Sobre todo lo creado que no es el ser humano, el hombre tiene potestad para juzgar. Pero nunca se le dijo, juzgue a otro hombre. El juicio, ¿a quién le toca? No estamos autorizados a juzgar. Mateo capítulo 7, versos 1 y 2, nos dice el mismo Jesucristo que no andemos juzgando, porque de la misma manera o con la misma medida que nosotros juzgamos, a nosotros se nos va a juzgar exactamente de la misma manera. ¿Se da cuenta por qué me condeno a mí mismo? Porque en ese juicio que emito, sin misericordia, sin
una correcta justicia de Dios, ese mismo tipo de juicio es el que yo estaría asumiendo para mí mismo. No tenemos autorización. Vamos a Santiago, capítulo 4, verso 12, por favor. Acompáñenme un momentito allí. El ser humano no está autorizado para eso. Santiago 4, verso 12, ya adelantamos. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Acaso eres tú el que diste la ley? ¿Acaso eres tú, ser humano, el que tiene un sano juicio? ¿Un correcto juicio? ¿Quién de nosotros podría juzgar rectamente, en correcta equidad, con total imparcialidad, con total objetividad? Ninguno de nosotros. Ninguno. Y aunque el hombre llegase a juzgar, no quita el juicio que tiene sobre sí mismo. ¿Qué dice el verso anterior al que acabamos de leer? El verso anterior dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El único que puede juzgar es el que hizo la ley, es el que propuso la ley. De tal manera que Pablo está dejando algo muy en claro. Hermanos, ninguno tiene excusa. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Todos nos perdimos en nuestra ruta, todos somos malos, todos. Y el hecho de que eso acontezca no le da autorización a ningún ser humano a juzgar a otro, porque no le toca el juicio, porque en el momento en que juzga, el juicio está cayendo sobre sí mismo. Porque el único que juzga es Dios, es el que está emitiendo el juicio, no nosotros. Nosotros todos estamos en la misma condición, convictos, ¿verdad? Podríamos ponernos todos ahí, ¿qué le parece? Porque dice el verso 2, sigamos, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y ahí está el grave problema del ser humano. El ser humano no está acostumbrado, no está adiestrado, no está facultado para juzgar según la verdad. El ser humano juzga por apariencias, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Si vemos entrar hoy en día aquí una persona con un traje entero, bien vestidito, con corbatita, y bien bañadito y bien limpiecito y demás, la mayoría de los que estamos acá pensaremos que es una persona que posiblemente es líder de alguna iglesia, ¿no? Mínimo. Pastor o líder en alguna congregación, conoce mucho de Dios eventualmente, ¿verdad? Es una persona piadosa por su apariencia. Pero si vemos entrar a alguien que no viene vestido de esa manera, muy humildemente vestido, si es que alcanza la palabra, muy sencillamente vestido, tenderemos todos a emitir un juicio y decir: esa persona seguro viene buscando de Dios, ¿verdad? Seguro su pecado lo tiene, pero que lo ahoga. Y a veces incluso podríamos caer hasta en comportarnos de una forma diferente el uno con el otro, dar honor y primacía a uno y despreciar a otro. Porque los seres humanos juzgamos por las simples apariencias. La otra vez estaba leyendo, como producto de mi trabajo en los tribunales, estaba leyendo que precisamente en los Estados Unidos ustedes saben que tienen una forma de juzgar a la gente muy diferente y forman jurados con personas que no conocen nada de derecho, y entonces los sientan y hacen el juicio, y esas personas son las que emiten el juicio sobre si la persona es culpable o no. Y entonces tomaron varios grupos de jurados y sentaron a una persona que era, así como Jaime Rivera, ¿verdad? Pequeñito, latino, más negro y moreno que yo,
un poco tartamudo, ¿verdad? Y vestido como uno de estos señores de las maras, ¿verdad? Y lo sentaron ahí y sin haberles dicho ni qué delito cometió, ni qué pudo haber hecho, ni nada, ni dónde vive, ni quién es, ni su nombre, ni nada, solo que lo vieran, nada más que lo vieran y apuntaran en un papelito si les parecía culpable o si les parecía inocente. Y después hicieron el cambio, trajeron una persona bien vestida, bien bañadita, una persona de tez blanca, ¿verdad? Un poco fuerte y con mucha presencia, y lo sentaron y les dijeron, ahora sí ponen un papelito, ¿qué les parece, si es culpable o si es inocente? Insisto, sin decir ni de qué delito, nada más ahí. Y parece mentira. Pero entre un 15 y un 10% del segundo dijeron que era culpable, todos los demás dijeron que era inocente. Pero a la inversa, entre un 10 y un 15% del primero dijeron que era culpable, que era inocente. Y la gran mayoría dijo, es culpable, por la simple apariencia. Pero el juicio de Dios es según verdad, según lo que Él sí conoce. Jesús dijo que nosotros juzgábamos a la gente por lo que veíamos afuera, por lo que había delante de nuestros ojos, pero que Él sí juzgaba lo que había ahí adentro en el corazón. Por eso nosotros no tenemos autorización, no estamos capacitados, porque según el Salmo 119, verso 9, los juicios de Jehová son justos. Los nuestros no. Estamos manchados con nuestro propio pecado como para tener la pureza necesaria para hacer juicio. Ahora bien, ¿qué les parece si a cambio de eso nosotros vemos cuál es el tipo del juicio de Dios? Ya sabemos que el juicio del hombre es un juicio malo, por su perversidad, por su condición. Verso 3, y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que hacen tales cosas, ¿cuáles cosas? Las que vimos al inicio de este sermón. Piensas que tú que juzgas a los tales y haces lo mismo, ¿tú vas a escapar del juicio de Dios? ¿Piensas tú que Dios no está viendo tu realidad? ¿Piensas tú que Dios no conoce tu verdad? ¿Piensas que Dios no te conoce a ti en lo interior? ¿Que Dios no sabe qué es lo que hay ahí en tu corazón? ¿Piensas que Dios se hace, como decimos nosotros, de la vista gorda, ¿verdad? El desentendido de la condición tuya o de la condición mía, solo por aparentar hacer juicio contra otros. Es algo serio. El juicio que proviene de Dios es un juicio que Él hace según la verdad, no lo que le contaron, como hacen los jueces en los tribunales, ¿verdad? De acuerdo a lo que les cuenten, así juzgan. Y no siempre, para ser más exactos, casi nunca es la verdad. Y lo puedo decir por experiencia. El juicio de Dios se mantiene sobre la base de la verdad. Así que ni las excusas, ni otros juicios de otras personas van a poder evitar que nosotros seamos juzgados por Dios. Pero ¿cómo es ese juicio de Dios? Vamos al verso número 4. Veamos, porque hasta aquí cualquiera podría decir qué juicio de Dios nos espera, ¿verdad? Veámoslo. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vamos a ver 4 cosas en ese pasaje que me interesa que rescatemos. Primero que nada, el juicio de Dios contiene benignidad. El juicio de Dios es, de acuerdo a su carácter, bueno, benigno, bondadoso. Fíjese usted, Dios libre fuese un Dios malo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos nosotros que Dios es bueno? ¿Cómo sabemos nosotros que Dios es bueno? ¿Cómo sabemos que el hombre es malo? Sus obras nos dicen que el hombre es malo, ¿verdad que sí? Salgamos a la calle y vemos cómo se comportan los seres humanos para que veamos que son malos. Que su esencia es maldad. Pero la esencia de Dios es bondad. ¿Cómo sabemos que Él es bueno?
Ok, revisemos sus obras. Veamos sus obras. ¿Cómo son las obras de Dios? Buenas, ¿no es cierto? Cuando Dios hizo todo, lo volvió a ver, ¿y cómo dijo él mismo que era? Bueno, en gran manera. Dios es bueno, benigno, tiene una cualidad dentro de él, y perdón Daniel que me adelante quizás, pero Dios tiene una esencia, una cualidad interior, producida por él, hecha de él y solo en él, de bondad, de benignidad. Y esa benignidad no excusa el pecado del hombre, no lo tapa, no lo disfraza. La bondad de Dios no produce ignorar esos pecados, no, sino que más bien al contrario, busca convencerlo para que se arrepienta. Lo confronta con la verdad, con la realidad. La benignidad de Dios, ¿qué es lo que hace? Decirle al ser humano, mire, usted está muy mal. O para ser más exactos, mire, usted no puede estar peor. Eso es lo que la bondad de Dios hace, convencer al ser humano de su pecado, de su maldad. Y guiarle, proveerle un camino para el arrepentimiento. ¿Ve? Es una gran benignidad de Dios. Recuerden lo que dice Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os pondré ahí en la carne un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón consciente de su pecado y no endurecido, ignorando o pretendiendo ignorar su propio pecado, su propia maldad. Pero voy a decirle algo que todavía nos puede oscurecer el panorama. Primera de Pedro, capítulo 2 y versos del 1 al 3, nos termina de ampliar el concepto de la benignidad de Dios. Primera de Pedro 2, del 1 al 3, dice: desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Todo eso ya nos dijo Pablo que éramos. Desechando eso, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ve? Si ahí estuviera, sería genial, pero terminemos. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esa bondad de Dios, esa benignidad de Dios, solamente la pueden obtener aquellos que la han degustado, aquellos que la han probado, aquellos que han visto cómo se convencen de su pecado y empiezan a caminar esa guía hacia el arrepentimiento. Y cuando una vez lo hicieron, van a seguir degustándola, buscándola, deseando esa benignidad de Dios. A la inversa, quien no ha pasado por ese proceso, desecha, menosprecia, desatiende lo bueno que es Dios. Y basta hablar con los inconversos para ver cómo se refieren a Dios, ¿no es cierto? Se refieren a Dios en cualquier término, menos que Dios sea bueno. Lo hablan de legalista, lo hablan de malo, injusto,
Dios es injusto porque va a hacer a toda la creación, porque va a hacer a todos los seres humanos y después a todos los va a mandar al infierno. No, eso no es un Dios bueno. Eso es un Dios malo. Ese es un Dios malo, que por más que la gente va de rodillas y camina kilómetros y llega destrozado, Dios ni siquiera los vuelve a ver. Eso es Dios malo. O como hace unos días decían alguien por ahí, ¿cómo si esa persona tiene el amor y el favor de Dios, cómo es posible que esté sufriendo tanto? ¿Cómo es posible que tenga tal enfermedad y tal otra y esté sufriendo tanto? Es que Dios es malo. En esos términos se refieren a Dios. Porque no han degustado, porque no han saboreado, porque no han probado ni un poco de su bondad, de su benignidad. Aclaramos entonces, la bondad y la benignidad de Dios, en resumen en este punto, es que Él se encarga de convencernos de pecado. No nos excusa, sino que una vez en esa condición nos guía al arrepentimiento. ¿Ve? Eso hace un Dios bueno. ¿Qué hace un Dios malo? Sencillamente pecó, ve a ver cómo hace, pero delante de mí no tiene ninguna justificación. Lo castigo, porque es malo. Y así son los dioses que nosotros nos fabricamos. Pero este Dios que es bueno, ve nuestra maldad, nos convence de ello y nos guía a la única salida que existe, el arrepentimiento. Pero además, el juicio de Dios, además de tener benignidad, tiene algo que a nosotros nos hace mucha falta, ¿verdad? Paciencia. Pregunto, ustedes que se conocen a sí mismos, ¿Dios es un Dios paciente con ustedes? Todos dicen, uy, ¿verdad que sí? Usted que se conoce, usted no digo que conoce a los de la par o a los de enfrente, no, que se conoce a usted mismo. Dios ha sido paciente con usted. ¿Ha sido paciente con otros? ¿Qué significa paciencia? Si nos vamos a la raíz semántica, ¿verdad? Si nos ponemos un poquito así como gramaticales, podemos decir que la raíz proviene del verbo retener, del verbo soportar, sostener. Y de ahí viene la idea de tolerar, de retrasar un poco más el castigo que se merece. ¿Ve? ¿Qué es paciencia? Es cuando se merece castigo, se hace una acción que merece castigo, como es nuestro pecado continuo, y soporta un poco más, y resiste, retiene un poco el castigo, soporta. Y el propósito de la paciencia, amados hermanos, de Dios, el gran propósito de por qué Dios tiene más y un poquito más de paciencia, es únicamente para que usted y yo procedamos a la salvación. No como decía Daniel, porque Dios está llorando en el cielo, porque los seres humanos no quieren y no quieren. No, es simplemente porque Él es bueno, ya dijimos, y quiere que procedamos a la salvación. El texto está en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y verso 15. Y solo vamos a leer la primera frase. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El propósito de la paciencia que Dios nos tiene es para que seamos salvos. Porque si no tuviese paciencia, mis amados hermanos, no alcanzaríamos salvación. Porque vea el proceso de su benignidad, convencerte de que eres un pecador. ¿Cuánto cuesta eso, no? ¿Cuánto cuesta? A veces años de que usted y yo nos convenzamos de que somos pecadores. Generalmente creemos que somos buenos. Más cuando tenemos toda un entendimiento humanista con apoyo de la psicología y la filosofía y demás, que nos viven diciendo desde la escuela, colegio, universidad y demás, que el ser humano es bueno, cuando es una gran mentira.
Entonces cuesta. Solo el milagro de Dios puede llevar a alguien a convencerse de que es un pecado. Por eso Él tiene paciencia. Y después de eso, no de que te quedes en el fango del pecado, sino de que procedas al arrepentimiento. Es otro proceso que requiere paciencia y que Dios la tiene. El juicio que Dios derrama sobre el ser humano está lleno de benignidad, está lleno de paciencia y está lleno de longanimidad, ¿verdad que eso dice ahí? Tercero, una capacidad que yo creo que usted y yo definitivamente no la alcanzamos. Es la capacidad de refrenarse a sí mismo. Podríamos asemejarlo al dominio propio, ¿verdad? Podríamos asemejarlo, aunque no es igual. Es esa capacidad de retener su propia ira. A ver, si usted y yo estuviésemos bajo la ley de Dios, sentados en el trono de Dios, en nuestra condición, estuviésemos todavía esperando que más personas procedan al arrepentimiento, o ya hubiésemos emitido un juicio hace mucho tiempo. Con el grave problema de que ese juicio voy yo mismo, ¿verdad? Pero Él no. Él tiene una capacidad de sostenerse, de detenerse ante tanta provocación continua que nosotros hacemos delante de Él. No toma represalias apresuradas nuestro Dios. Porque Él es tardo, ¿para qué? Para la ira. Y a cambio es grande en misericordia. Imagínense al revés. Imagínense nada más cómo estaríamos. ¿Verdad? De tal manera que esta longanimidad se asocia solamente con la misericordia. Solo por su amor, solo por su misericordia, Él se retiene de tanta provocación que nosotros hacemos. Mire, y cuando hay un ser humano que está cometiendo pecado en donde quiera que sea, eso provoca a Dios. Ofende a Dios. No hay pecado que no sea contra Dios. Todo tipo de pecado, aunque las consecuencias son a veces para los otros seres humanos o a veces para mí mismo, todo pecado en general es una ofensa a Dios. Es una provocación a Dios. Y aún pese a eso, Dios refrena ante tanta provocación y no responde, sino que permite que la operación de su paciencia, más la abundancia de su benignidad, a ese que lo provocó, le sea mostrado el camino para que se arrepienta y pueda acceder a la salvación. Ahora, todo esto guía al ser humano al arrepentimiento. Y yo quiero recordarle que el arrepentimiento es la fase de iniciación de todo hijo de Dios. Tenemos que comenzar por la conciencia de pecado y el abandono de ese pecado. En Hechos capítulo 17, versos 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sabe qué significa que Dios pasó por alto los pecados? Y hablaba un día estos con mi esposa de ese tema. Pasar por alto no significa ignorarlos, no significa dejarlos sin pago. Como alguien que te ofendió, usted le dice usted a alguien que ofendieron: mire, pase eso por alto. Y siempre asumimos la idea: bueno, olvídese, no lo tome en cuenta, ¿verdad? No, un momentito. Pasar por alto es, por ahora, por este momento, no vamos a responder, pero queda pendiente. ¿Ok? Queda pendiente. Así que cuando usted ve que su hermano, su hermana o usted cometió pecado delante de Dios y Dios no trajo su consecuencia inmediata, no diga: ay, qué dicha que Dios no lo vio, que lo pasó por alto, qué dicha que se le olvidó,
No, para nada. Lo tienes reservado. En ese momento no, pero luego viene. A algunos la paga de su pecado es inmediata, porque tenemos que ver que es cierto, que se cumple, es un ejemplo para nosotros. Pero para otros está reservado. Para otros viene un momento. Por eso Él pasó por alto. O sea, por ahora dejémoslo así, ¿verdad? Por ahora, esperémonos un poquito. Esperando y ordenando a todo ser humano de que mejor antes se arrepienta, en todo lugar. Porque sí está reservado para el día del juicio. Hermanos, no es fácil, no es sencillo, con Dios no es jugando. Y hay tal galardón, tal alegría a Dios, porque cualquiera podría decir, para Dios es tan alegre darle la paga que se merece al pecador, ¿verdad? Hacer caer su ira y su enojo y no refrenarse, sino que caer con toda su fuerza y su poder en contra de un ser humano. Pareciera como que podríamos pensar que eso produce en Dios una gran alegría. Como que se está desquitando, ¿verdad? Algo que le hicieron. Pero fíjense que eso es muy lejos de la verdad. En Lucas, capítulo 15, y versos del 4 al 7, no lo vamos a leer por este momento, pero está la parábola de la oveja perdida. Y termina en el verso 7 diciendo que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente, uno que no va a recibir la ira de Dios, uno que se rescató de la muerte, que por 99 justos que ya no necesiten arrepentimiento. Así que el gozo del Señor se magnifica, se amplía, se engrandece, y ahora sí yo creo que alcanza la palabra, por un solo pecador que se arrepiente. Hasta aquí vamos comprendiendo cómo empieza el juicio de Dios. El juicio de Dios no comienza con traer la paga a cada uno, comienza primero con la benignidad, con la paciencia, con la longanimidad, con el camino de arrepentimiento. Ahí comienza el juicio de Dios. Pero, verso 5 del capítulo 2 de Romanos, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora sí vemos, saltamos el primer paso, gigantesco, amplio, magnífico, ese de la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios que abren el camino al arrepentimiento. Pero pasamos eso y nos encontramos un ser humano duro, con un corazón no arrepentido. ¿Ve? Aquí lo que habla de dureza, no estamos hablando de la parte material o física, ¿verdad? De que pueda ser alguien duro o no. Estamos hablando del ser interior, de aquel carácter, de aquella disposición del corazón, de aquella forma de pensamiento y de dominio del ser humano que dice es duro. Es una dureza, es una forma de ser que no permite ni siquiera que se le den los argumentos. Se resiste a cualquier convencimiento, se resiste a cualquier operación de Dios. Y un corazón no arrepentido, porque ya sabemos cómo son los seres humanos, eso no hay quite. O sea, no tenemos que arrepentirnos de ser buenos porque ninguno es bueno, ¿verdad? De eso no hace falta arrepentirse, ¿verdad? Así que no se preocupe. Nadie es tan bueno como para decir me arrepiento de haber sido tan bueno. No, nadie.
Ese tipo de arrepentimiento no existe. ¿Eh? Yo lo digo porque he oído a algunos hermanos cristianos que dicen, ¡ay, cómo me arrepiento de haber sido tan bueno! No, un momentito, usted no puede ser tan bueno, nunca. Ni siquiera bueno, exactamente. Así que de eso no hace falta arrepentirse. ¿Verdad? Así que cuando aquí dice tu corazón no arrepentido, está haciendo énfasis en la maldad del ser humano. Un corazón que no ha pasado por ese cambio, que no ha pasado por ese nuevo entendimiento, ese nuevo corazón que Él dijo que daría, todavía no está operando, no ha pasado, no se ha roto, no se ha quebrado, no se ha humillado, no ha entendido que está en pecado y lo peor, no se quiere arrepentir de ese pecado. No quiere cambiar su forma de ser, no quiere cambiar su forma de ver las cosas. Sigue pensando que es bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la persona que tiene una mente no arrepentida, una vida no arrepentida? Empieza a atesorar, a guardar, a acumular cada día otro poquito y otro poquito y otro poquito y cada día se va haciendo más y llena el baldecito y trae otro y sigue llenando y trae otro, después llena un saco, después llena todo un cuarto y después abre otro cuarto y sigue llenando y atesorándose. ¿De qué? Atesoras para ti ira. ¿Ve? Ira. Ya habíamos visto en el verso 18 que la ira de Dios de todas formas se revela. Bueno, ahora el ser humano no arrepentido y duro de corazón, cada día acumula, acumula y acumula y se va haciendo más grande la ira de Dios sobre esa persona, sobre ese ser humano. ¿Qué le parece? Y Dios sigue siendo bueno. Pero el hermanito sigue acumulando ira. ¿Para cuál día? Híjole, es interesante. Vamos a Sofonías. ¿Qué les parece? Vamos a Sofonías. Vamos a ver cuál día, porque hay un día que usted tiene que aprenderse los días de la Biblia, ¿no es cierto? Los días de la Biblia son muy importantes. Y vamos a ver un día muy especial. Es el día de la ira de Dios. Y si usted comienza a leer el capítulo primero, empiezan a decirle cómo es el día, el verso primero, empiezan a decirle cómo es el día. El verso 2 dice, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Ve? Sofonías 1:2. Así comienza el día de la ira. Destruiré los hombres y las bestias. ¿Qué le parece? Destruiré las aves de los cielos, los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Bueno, pero no me interesa destacar eso, no se preocupe. Vamos al verso 15 del capítulo primero. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ese es el día de la ira de Dios. Y si quiere seguirse motivando, sígala leyendo, ¿verdad? Todo el capítulo primero nos habla de la ira de Dios, cual no hay declaración en toda la palabra de tiempo más de mayor tribulación. No hay otro día en la historia del ser humano que se compare con el día de la ira de Dios. Ni Sodoma, ni Gomorra, ni Hitler, ni nada que venga se va a parecer a la tribulación, a la mortandad, a las tinieblas, a la ira de Dios. Para ese día se acumula ira cada vez que hay falta de arrepentimiento. Para ese día donde se van a abrir las puertas de la ira de Dios. Apocalipsis también, si alguno quiere ir en algún momento, capítulo 20, ahí nos habla del gran día de la ira
de Jehová. Y déjeme decirle, en algunos otros textos usted se lo va a encontrar como el día del Señor. Así que algunos que creen que el día del Señor es el día más lindo que hay, yo no sé qué le diga. Ya lo empezamos a ver. Es el día del juicio, de la ira de Dios, donde los libros, donde las obras de todos ustedes y las mías están escritos y vamos a ser juzgados. Por eso que está ahí. Así es como viene el día de la ira de Dios. ¿Qué le parece si regresamos al verso 6 del capítulo 2? El cual Dios, en su justo juicio, pagará a cada uno conforme sus obras. Y vieran, yo intenté buscar algunos pasajes que me hablaran del tema de que Dios le pagara a cada uno según sus obras. Y me di cuenta que son tantos versículos en la Biblia, pero tantos, que yo solo puedo decirles, mire hermanos, si extraigo 3 o 4 o 5, usted va a creer de pronto que solo esos hay en la Biblia. No, está plagada la Biblia. Dios paga a cada quien según sus obras. Lo digo porque algunos creen que, no, Dios conoce mi corazón, aunque yo ande haciendo cosas malas, Él sabe lo que hay en mi corazón. Perdón, pero la Biblia por todo lado dice que Dios paga a cada uno según las obras. Ahora es lógico, Jesús dijo que el árbol malo produce frutos malos y el bueno, frutos buenos. No puede pasar a la inversa. De tal manera entonces que las obras malas solo reflejan un hombre malo y las obras buenas reflejan un hombre bueno. Jesús dijo que por las obras conoceríamos la esencia. Proverbios 28:5 dice: los hombres malos no entienden el juicio. Así que si usted va a un hombre malo y le explica que él es perverso, que él es malo y que la ira de Dios está sobre él y que tiene que caminar al arrepentimiento, le va a decir: no entiendo, no estoy de acuerdo, no me parece, no es justo. Porque el hombre malo, dice Proverbios, no entiende el juicio. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Ve? Los que buscan a Jehová, estamos claros. ¿Por qué hay tanta hambruna en el mundo? Ya sabemos, no tiene nada que ver Dios, ¿verdad que no? ¿Por qué hay tantos homicidios, borracheras, contiendas y todo eso? Nada tiene que ver con Dios. Es la esencia del ser humano. Así somos. Tratemos de dejarlo por acá por cuestiones del tiempo. Vamos a avanzar al verso número 7. Vida eterna. El Señor hace una promesa aquí, promete algo, promete vida eterna. ¿Pero a quiénes? A los que hacen el bien. Fíjese, dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien. O sea, no es que hoy hicimos un bien como los Boy Scouts, ¿verdad? Y esa es mi buena obra del día. No. No es que hicimos algo bueno, una cosa, ¿verdad? Porque ahí no dice a los que hagan un bien. Ahí dice a los que perseverando. ¿Qué significa perseverar? El que constantemente, el que se mantiene haciendo el bien. El que permanece haciendo el bien. El que se preocupa por hacer el bien. Porque el que se preocupa haciendo lo bueno, se acuerda de un pasaje que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por eso es que ya que sé hacer el bien, tengo que hacerlo. Por eso era que el que juzgaba a otro porque sabía que es bueno y no hacía lo bueno, ese acarrea juicio contra sí. Y al que hace lo bueno, buscando no que los otros lo vean, no que los demás digan, ¡ay, qué buenas obras hace!, ¿verdad? Sino que el texto dice que a los que perseverando en hacer el bien, tienen objetivos claros y específicos. Lo hacen porque buscan gloria y honra y buscan
inmortalidad. Aclaremos los 3 puntos. Buscan gloria. ¿Qué significa buscar gloria? Buscar un buen nombre, una buena reputación. Pero un momentito, ¿una buena reputación de quién? Del que grite el juicio, por supuesto. Qué bueno es tener un buen nombre y una buena reputación delante de Dios. Y honra, que hablen bien de mí. ¿Qué le parece? Que digan cosas buenas mías, pero que lo diga el que me tiene que hacer el juicio. ¿Ve? Ahí es donde está el punto. Y Dios solo va a hablar bien y va a honrar a aquellos que le honran. Solo va a glorificar a aquellos que glorifican su nombre, que saben dentro de su ley cuál es mi forma de actuar. Y buscan algo más para terminar acá. Buscan inmortalidad. Aclaremos, el texto original no habla de inmortalidad, sino que habla de incorrupción, aunque vamos a ver que en el contexto las 2 palabras son un sinónimo. ¿Qué significa? Que buscan huir de la corrupción, de ser corruptos. Ahora, el Hijo de Dios, le voy a explicar algo, solamente tiene una parte que es corrupta. ¿Cuál es? La carne, el cuerpo es lo que es corrupto, ¿no? Y dice la Biblia que en el momento en que lo abandonemos, pasaremos delante de Él con un cuerpo glorificado que no tiene más corrupción, porque nada corrupto entra al cielo. De tal manera que hablar de inmortalidad o incorrupción dentro de este texto, estamos hablando de lo mismo. El ser humano que busca que no haya en sí corrupción de ningún tipo. Eso es lo que busca el que hace lo bien, el que hace el bien o lo bueno. Hace lo bueno porque busca tener buen nombre delante de Dios, que Dios hable bien de él y que en él no se encuentre nada de corrupción. De tal manera que donde lo ve, inmediatamente sigue el camino del arrepentimiento, que está dispuesto por la benignidad de Dios. Y todo se conjuga para que recordemos claramente que a quienes buscan hacer lo bueno, el Señor les tiene prometido algo muy especial. Dice, vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Según nos dijo Jesús, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesús a quien tú has enviado. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie hoy para terminar? Le invito a que termine de leer otra vez hasta el 11 para que vea lo que Dios tiene en su justo juicio para el que hace lo bueno, para el que hace lo malo, para el que es contencioso o el que es orgulloso. También Dios le tiene su propia medida. Gracias, Señor, porque nos has ilustrado que delante de ti no tenemos excusa alguna. Y no queremos menospreciar, oh Señor, tu benignidad, tu paciencia y tu longanimidad que aún nos alcanzó el día de hoy. Gracias porque siendo tan malos como somos, en tu juicio has preferido, Señor, encaminarnos hacia el arrepentimiento. Lejos sea de nosotros pretender excusarnos o justificarnos delante de ti. Ayúdanos, porque de verdad, Señor, tenemos necesidad de ti. Y en esta mañana, Señor, si hay alguno con un corazón no arrepentido, si hay alguien en esta mañana, Señor, que no quiere ser convencido o no ha sido hasta este momento convencido de su maldad, de su pecado, Dios, que la operación del milagro de tu Espíritu Santo convenza a tal persona y le lleve a arrepentirse delante de ti. Provee que hoy haya una fiesta, Señor, en el cielo por un pecador que camina hacia el arrepentimiento. Y a los demás que estamos aquí, ayúdenos a recordar siempre, Señor, que nuestro bien hacer debe de ser en búsqueda de eliminar la corrupción que aún todavía pueda permanecer en nosotros.
Gracias por tu santificación para nosotros, porque ha sido garantizada por tu Espíritu Santo como un adelanto de nuestra herencia. Gracias por esta congregación, oh Dios, porque aunque pocos quizás, todos fieles a ti, como tú lo demandas. En el nombre de Jesús. Amén.